Capítulo 17. 2 semanas de tregua. Sergio en Los Ángeles y Aline en su casa, con su familia, como en los viejos tiempos, como si nada hubiera sucedido. Al menos eso era lo que pretendía Josie. Estaba segura de que finalmente saldría triunfante. 2 semanas completitas, 14 días y 14 noches, horas y minutos que valían oro. Minutos en los que Aline estaría con ella, en su casa, lejos de Sergio, de Gloria, de Mari, sin nadie que pudiera influenciarla. Si en todo aquello el lavado de cerebro tenía mucho que ver, tal como yo sí lo había descubierto luego de leer la carta que Aline le había escrito a Sergio, reiterándole su amor. Se valdría de lo mismo, pero de otra manera, sin amenazas, ni reproches, ni castigos. El primer paso de la estrategia era no tocar el tema de Sergio ni de la boda. Hacer como que él no existía, ni siquiera mencionar su nombre. Simular también que la noche anterior, cuando él se había presentado con Aline para decirle a Josie que estaban enamorados y que se querían casar, borrarla de la existencia. Borrar esa noche, borrar todo, lo que más se pudiera. El segundo paso, armarse nuevamente de valor como se lo había propuesto ya antes. Actuar inteligentemente. Luego distraer a Aline, ponerla a hacer cosas, dejando pendiente lo de su regreso a la escuela. Darle la libertad para llevar una vida normal y dejarla salir a la calle. Sí, pero custodiada por alguien. No por Josie. Benito tampoco. Isabel menos. ¿Quién podría ser? Tal vez Mossy, la que había sido su mejor amiga. O Frida. Sí, Frida Reimers. Aquella muchacha tan centrada y madura que había ayudado a Aline en el concurso de la chica joven de Menudo. Claro, Frida, quien seguía trabajando con Menudo, el grupo en el que seguía Sergio Blas, su amor platónico, por supuesto. Sería como regresar al pasado, a la Aline fanática de Sergio Blas. Y Frida podría ayudar a Josie a hablar con Aline, aconsejarla, lograr que se abriera con ella, que le contara lo que estaba sucediendo. Asumir como un papel de hermana mayor. Cuando Josie le llamó para pedirle ayuda y apoyo, aceptó de inmediato. Al día siguiente se apareció en casa para visitar a Aline, y se fueron a comer juntas. Mossy también reapareció en esos días como caída del cielo. Más bien, Josie la buscó para que frecuentara de nuevo a su hija. Así una tarde, Mossy llegó a la casa de Aline y le pidió que la acompañara de compras a Plaza Coyoacán, un centro comercial. Josie, encantada, le dio permiso. Mossy me contó. Nos dejamos de ver cuando salimos de tercero de secundaria. No supe más de Aline hasta que su mamá me llamó y reanudamos la amistad. Una vez cuando yo ya estudiaba la prepa estando en clases, me llevé una gran sorpresa cuando me dijeron que alguien me buscaba en la puerta de la entrada. Era Mari, la que trabajaba con Sergio. Yo ni la conocía. Bueno, solo por lo poco que Aline me había hablado alguna vez de ella y de Gloria Trevi. Y bueno, me saqué de onda cuando Mari me dijo que quería hablar conmigo. ¿De qué?, le pregunté, y me contestó de Aline. Supuse que la propia Aline le había dicho en qué preparatoria estaba yo estudiando, pero no. Después, por la propia Aline, me enteré que ella no le había dicho nada. Y Mari, así nada más sin explicarme concretamente qué quería hablar conmigo, me invitó a desayunar a un Sanborns. Le dije que no podía, y era verdad. No podía dejar mis clases. Pero luego no sé cómo le hizo para convencerme. Cuando llegamos al Sanborns, estaba ahí el famoso Sergio Andrade, del que Aline ya me había contado bastante. Incluso en esos días me había contado lo de sus planes de boda, algo que se me hacía de lo más ridículo. Pero más ridículo me pareció cuando conocí a Sergio en persona. Mientras desayunábamos, para sorpresa mía, Sergio, quien se portó muy amable, me confesó que en verdad estaba enamorado de Aline, pero que la mamá de ella no quería que anduvieran. A mí también me lavó el coco, hizo que le tuviera lástima, aunque siempre pensé que no era el hombre para Aline, que para nada era guapo y que podría ser su papá. Pero bueno, como me cayó bien y lo sentí sincero, y aparte sabía que él sería el que iba a lanzar a Aline como cantante, acepté ayudarlo. Me propuso que por la tarde fuera a casa de Aline y que convenciera a su mamá para que la dejara ir conmigo a la Plaza Coyoacán, de compras. Hasta me dio $1,000,000. Bueno, 1,000,000 de los de antes, o sea, 1,000 pesos de los de ahora, para que nos compráramos cosas. Y así cuando estuviéramos de regreso en casa de Aline, su mamá no sospechara al vernos llegar con las manos vacías. Sergio me hizo creer que todo era por el bien de Aline y quedamos en que a las 5 de la tarde nos veríamos con él en una tienda de ropa para hombre, la de Daniel Hetcher. Por la tarde fui por Aline y le conté que Mari y Sergio me habían buscado y que él la quería ver, que nos habíamos puesto de acuerdo para que se vieran en Plaza Coyoacán. Aline se puso muy contenta,
Su mamá le dio permiso, claro, sin saber la verdad, y nos dirigimos al lugar de la cita. Sé que no estuvo bien lo que hice, sobre todo cuando luego me enteré más tarde de todos los relajos. Pero entonces yo no sabía qué onda, y como te dije, Sergio me cayó muy bien, y me convenció de que todo era por el bien de Aline. No había pasado ni una semana de la tregua. Aline, aunque se sentía tranquila al haber retomado su vida de antes, no dejaba de pensar en Sergio, y menos aún, ya no tanto en su lanzamiento como cantante, sino en su boda. Aline me comentó: eso del matrimonio con Sergio, aunque al principio me dio miedo y se me hizo una locura, ya estando a solas en mi casa y por supuesto sin comentárselo a mi mamá, me empezó a ilusionar. Imagínate para una chava de 15 años todo eso del vestido de novia, la iglesia y los preparativos. Y además, como Sergio me había dicho que íbamos a vivir en una casa muy grande que había comprado por el rumbo de San Jerónimo, ándale Rubén, yo creo que esa era la misma casa en la que te propondría más tarde lo de la oficina tipo neoyorquina, en la que ustedes iban a estar como socios. Sí, era esa casa, una casa muy bonita. Y ahí iba a vivir yo con él, como una señora casada, con mis sirvientes, tal como él me lo había pintado, todo maravilloso. Así que cuando Mosi fue por mí y me contó que había hablado con Sergio y que él quería verme en la Plaza Coyoacán, me dio mucho gusto porque además ya lo extrañaba bastante. Y por otro lado, a veces al no saber nada de él, hasta llegué a pensar que me había olvidado, que ya no volvería a verlo, que lo de mi disco y lo de la boda se habían ido al cuerno. Incluso yo creía que él estaba en Los Ángeles. Entonces, al saber que quería verme, imagínate. Nos encontramos en la tienda de Daniel Hetcher, en un probador, tal como él se lo había indicado a Mosi. Me dio un gusto enorme volver a verlo, y a él más. No lo pudo ocultar. Me dijo que estaba muy orgulloso de mí por haberlo apoyado frente a mi mamá la noche aquella en que estalló la bomba. Me pidió que siguiera así, que hiciera todo lo que mi mamá me dijera, que le diera por su lado, que no le hiciera enojar. Luego me dio las gracias por demostrarle mi lealtad, por no haberle dado la espalda, como aquella niña que lo había hecho sufrir tanto. De regreso a mi casa me sentí feliz y protegida, con ganas de que se cumplieran ya las 2 semanas de tregua para volver a verlo, y entonces sí poderme casar con él, vivir en la casa de San Jerónimo y por fin lanzar mi disco para empezar a ser tan famosa como Gloria Trevi. Mi mamá ni se la solía. Me llenaba de actividades para distraerme, y estaba feliz cuando iban a visitarme Frida o Mosi, o cuando salía con ellas. Yo estaba segura de que finalmente me comprendería, o que de hecho ya estaba aceptando a Sergio, aunque no habláramos de él. Pero bueno, yo estaba pensando eso y ella algo muy distinto. Después de ese encuentro a escondidas con Sergio Andrade, Menudo llegó a México. Aline, al igual que años atrás, volvió a sentir la misma emoción cuando Frida la llevó a la rueda de prensa del grupo en el Hotel Camino Real. La reaparición de Frida en mi vida me cayó de maravilla. Ella era muy significativa para mí, como la chava que me realizó uno de mis primeros grandes sueños, concursar en La Chica Joven de Menudo. Nos perdimos la pista hasta que regresó. Yo sabía que mi mamá la había buscado para hablar conmigo, para que me distrajera. Lo que no podía hablar con mi mamá lo hablaba con Frida. Bueno, no todo, solo lo que ya se sabía en mi casa, que estaba enamorada de Sergio y dispuesta a casarme con él. Frida me daba consejos y por momentos me hacía dudar. Le tenía mucho respeto porque era una chava mayor. Yo tenía 15 años y ella como unos 23 o 24. La respetaba y me sentía tranquila a su lado. Me daba mucha paz, me ayudaba a pensar las cosas. Cuando hablaba con ella, como que reaccionaba de repente. Como que nuevamente me empezaba a gustar más la vida tranquila en mi casa y con mi familia que lo que había vivido con Sergio. Pero luego volví a entusiasmarme en lo de la boda y hasta creía que ya casados, Sergio iba a cambiar, que siempre iba a ser bueno conmigo, como lo era antes, como lo había sido últimamente después de demostrarle mi amor y mi apoyo. Cuando Frida me invitó a la rueda de prensa de Menudo, me puse feliz, pero luego reaccioné. ¿Y si Sergio me tenía vigilada como antes? ¿Y si se enteraba que había ido a ver a Sergio Blas? Eso lo tenía prohibido. Le daban muchos celos cuando le contaba que mi amor platónico había sido Sergio Blas. Pero bueno, finalmente me valió y fui con Frida, pensando que quizás Sergio estaría en esos momentos en Los Ángeles, tal como él me lo había dicho. En esa rueda de prensa se me olvidó todo, más cuando tuve a Sergio Blas frente a mí y hasta me tomé fotos con él y sus compañeros. De regreso a mi casa, le conté a mi mamá lo que acababa de vivir, y ella feliz, segura de que por fin había vuelto a ser la de antes, tal como lo había planeado con la ayuda de Frida.
Y bueno, se cumplieron las 2 semanas. Y tal como estaba acordado, Sergio Andrade se presentó en casa de Aline, luego de haber cumplido con su parte del pacto. Josie, aún con sus temores, se encomendó a Dios y quiso creer que las 2 semanas que habían transcurrido en forma aparentemente normal habían surtido efecto, de acuerdo con sus planes y estrategias. Confió en que Aline ya había desistido de sus planes, sobre todo después de su reencuentro con Menudo y de las fotos que se había tomado con Sergio Blas. Sí, todo parecía indicar que había sentado cabeza, que había vuelto a ser la de antes, y que ella misma le diría a Sergio Andrade que todo había terminado, que no se casaría con él. Mi mamá, aunque seria, en esa ocasión no se portó grosera con Sergio, más bien fría con él, segura de que yo solita lo mandaría al demonio. Seguramente pensó que yo me encargaría de todo. Por eso cuando Sergio muy amablemente le pidió que me permitiera ir con él a tomar un café para poder hablar, ella aceptó. No me aconsejó nada, no me hizo advertencias, lo reconozco. Confió en mí y me dio permiso para salir con él. Ya fuera de mi casa, cuando me subí al coche de Sergio, empecé a notar que estaba serio. Me dio miedo. Ay, ¿con qué me irá a salir ahora?, me pregunté. Me dijo que iríamos a su oficina para poder hablar, pero antes pasaríamos a una gasolinera. Ahí, mientras le ponían gasolina a su coche, de pronto me dijo algo que me sorprendió. Antes de decirme lo que sé, tienes que decirme tú lo que pasó, lo que hiciste en estos días. Aunque me hice la tonta fingiendo demencia, de inmediato supuse que se estaba refiriendo a lo de mi presencia a la conferencia de prensa de Menudo, donde me llevó Frida. Sabía perfectamente que ella le caía mal. Ya me había advertido que no quería que la viera. Me lo tenía prohibidísimo. Y aparte, luego de que en alguna ocasión le conté que Sergio Blas me fascinaba y que era mi ídolo, no pudo ocultar sus celos. O como si más que mi ídolo o mi amor platónico fuera algo más. Sí, le daban celos de él. O al menos eso fue lo que me demostró cuando me prohibió una vez que siguiera con esas tonterías de Menudo. Sabía perfectamente que se refería a eso, a mi encuentro con Menudo. Y a lo mejor hasta sabía que me había tomado fotos con ellos, con Sergio Blas. Y por lógica sabía también que Frida era la que me había llevado. ¿Cómo se había enterado? Nunca lo supe. Aunque en ese momento pensé que quizás, como antes, durante esas 2 semanas en que estuvimos separados, me había tenido vigilada. Luego de su pregunta, haciéndome la tonta, solo le conté que había estado en mi casa todo el tiempo. Que solo salía con mi mamá, con Mosi. A Frida nunca se la mencioné, tampoco a Menudo. Pero él insistió y me dijo que no intentara verle la cara. Finalmente le confesé que había ido a ver a Menudo. Se puso furioso y durante el camino rumbo a su oficina no me dirigió la palabra. Otra vez, Dios mío, otra vez. Todo por haber ido a ver a Menudo, por haberme visto con Frida. Para colmo, íbamos rumbo a su oficina. Otro castigo seguro. Cuando llegamos a la casa de José María Iglesias, no había nadie ahí. Ya era de noche. Nos fuimos a su oficina y ahí me pidió que me sentara frente a su escritorio. Todavía serio, molesto, me dijo que eso que había hecho, lo de verme con Frida e ir a ver a Menudo, era una falta de respeto hacia él y ameritaba un castigo. Ya no nos vamos a casar. Ya no me quiero casar contigo con eso que hiciste. Me quedé callada sin entender. A pesar de todo, sus palabras me hicieron sentir que me liberaba de algo, que me quitaba otro gran peso de encima. A lo mejor él esperaba que le preguntara el porqué de esa decisión, o que me soltara llorando luego de haber escuchado algo tan grave. Pero no le dije nada, no reaccioné hasta que después de unos segundos me ordenó que saliera inmediatamente de su oficina. Le obedecí, di unos cuantos pasos y cuando estaba en la puerta me gritó: «Regrésate». Como robot volví a acercarme a él. No dejaba de mirarme con esa mirada rencorosa, dura, esa mirada tan característica en él. Me pidió que me sentara de nuevo. Pensándolo bien, sí me voy a casar contigo, para vengarme de todas las que me has hecho. Y en ese momento empezó a aventarme a las piernas varios cassettes que tenía sobre su escritorio, uno por uno, mientras yo me movía para esquivarlos y que no me fueran a dar en la cara. Y de ahora en adelante, tu vida va a ser así.